Bueno, pues ante todo daros las gracias por compartir esta tarde con nosotros, esta tarde de fiesta en algunas ciudades, esta tarde que vuelve el fútbol, que no es por el fútbol, pero sí nos hace ver que estamos ya en la recta final de esa vuelta a la normalidad. Así que muchísimas gracias por compartir la tarde con vosotros. Esperemos que os resulte interesante las exposiciones y el debate que seguro tendremos al final. Apple, como asociación de proveedores del e-learning, que aglutina a las principales empresas de España y ahora también de Latinoamérica, estamos viviendo un momento muy activo en cuanto a proyectos, ¿no? En paralelo con el momento que está viviendo el e-learning, que es un momento pues, de total y absoluto boom. Estamos desarrollando muchos proyectos, no me detengo en los proyectos, pero sí citar dos de ellos. Me voy a permitir citar dos de ellos, que es la Mesa de Trabajo Técnica de Teleformación, un sitio donde hemos sido capaces de crear un entorno amable. Lo compartimos con los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, con la patronal, COE, con SEPE y con Fundae, por supuesto. También están las universidades UNED y UOC, también las grandes empresas representadas por digitales y, por supuesto, Apple, que representa a las empresas del sector. Y es un sitio donde somos capaces de hablar de teleformación, de e-learning, o evitando el tema político, ¿no? Centrándonos en la parte técnica del e-learning. Y verdaderamente creo que hemos avanzado muchísimo en las 8 mesas de trabajo técnica que tenemos. Cito este proyecto especialmente porque los dos invitados que tenemos hoy, Juan Carlos y Carlos, además de participar en el libro blanco, pues también han participado en la mesa de trabajo técnica. El otro proyecto que iba a mencionar, evidentemente, es el libro blanco del e-learning, iniciativa que presentamos en el Día del Libro del 2019, allí en Madrid, en una reunión que tuvimos en la UNED, proyecto que dirige Germán Ruiz Pérez, acompañado de José Carlos García, que hoy también nos acompaña, aunque no esté de panelista, y están haciendo un excelente trabajo. Nuestro compromiso fue presentarlo físicamente el Día del Libro del 2020 en Madrid. Teníamos cerrada la Casa del Lector, pero por el COVID no ha podido ser. Entonces lo estamos presentando pues semana a semana los distintos capítulos. Y los distintos autores de los distintos capítulos están viniendo a presentárnoslos. Están siendo actos muy cortitos, como sabéis, de 45 o 50 minutos. Como decía antes, los dos invitados que tenemos hoy, Juan Carlos Tejeda de COE y Carlos Sayalero, a los que por supuesto les agradecemos su presencia hoy con nosotros, participan o han participado en los dos proyectos, en el libro blanco del e-learning, redactando sus correspondientes capítulos, y también en la mesa de trabajo técnica de teleformación. Muchísimas gracias a los dos. Hemos tenido ocasión de debatir muchísimo de e-learning con ellos durante estos 2 años de mesa de trabajo técnica. Por eso es un placer tenerlos aquí. A todos los invitados un placer, pero a ellos en particular. Y yo sin más le cedo la palabra a Germán Ruiz Pérez, que él es el director de este proyecto, para que continúe con la presentación. Hola, buenas tardes. Es un placer estar ahora con todos vosotros en este 5º webinar en torno al libro blanco del e-learning, la iniciativa que surgió desde Apple, también con el empuje y financiación de la Fundación Cátedra Toledo y también con la coordinación del profesor García Cabrero y por mí personalmente desde la UNED. Hoy quiero dar las gracias a los dos ponentes que nos van a hacer una exposición cada de los capítulos, en concreto el capítulo 1.2, la formación online en la empresa, Juan Carlos Tejeda, y el capítulo 1.3, el e-learning en la formación de las personas trabajadoras. Ellos van a tener ahora la palabra. Sí quiero decir que, bueno, en este seminario pues hemos incluido a los ponentes, a los que escribieron los capítulos en este libro. Por eso están seleccionados COE como dentro de lo que hablamos la patronal, y dentro de los sindicatos pues es UGT, si bien fueron invitados también otros sindicatos, pero bueno, cada uno de ellos hablará en su propio nombre, y aquí lo que queremos los demás es disfrutar este debate. Sin más, voy a dar la palabra a Juan Carlos Tejeda. Cada uno de los ponentes tiene unos 10-15 minutos con la correspondiente presentación. Los demás intervinientes desconectaremos la cámara y también el audio para centrarnos más en sus ponencias, y lo que sí quiero decir es que a la derecha de la pantalla todos tenemos un chat donde cualquier asistente puede interactuar con nosotros, porque todos los panelistas recibimos copia de sus mensajes. Pues nada, Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo que decir que estoy encantado
de estar hoy con vosotros, de que me hayáis invitado. Y lo primero es desearos que, bueno, trasladaros mi deseo precisamente de que todas vuestras familias os encontréis bien, la situación tan complicada en la que estamos viviendo, y de que podamos salir lo antes posible, la verdad, de esta situación tan convulsa que nos ha tocado vivir, no solamente en España, sino a nivel mundial. Agradezco pues, a Pedro y a Eric por parte de Apple y a Germán y José Carlos, que está detrás también, hoy nos lo ha visto, por parte de la UNED, que ha invitado a la COE precisamente en esos grupos de trabajo intensos y extensos, y en los cuales tenemos que decir que hemos aprendido mucho para trabajar en ese libro blanco que yo creo es un libro blanco de e-learning muy exitoso. Yo vengo a hablar de la visión del e-learning que tenemos en este caso las patronales. Carlos hablará después desde la visión, sin duda alguna, que tienen los sindicatos. Y esto es de cambio, el mundo va de cambios, y si siempre hacemos lo mismo, esta es la idea que subyace lo que quiero contaros en estos 10-15 minutos, pues no cambiaremos las cosas. Y antes de que todo esto pasara y este famoso COVID, ya antes del 14 de marzo estábamos en una espiral de cambio convulso, de VUCA, mundo de cambio, y de un cambio a una gran velocidad. Que esa gran velocidad afectaba sin duda alguna a la propia competitividad empresarial. Esa competitividad empresarial que ya sabéis que España especialmente no estamos muy bien situados. Uno de los factores que perjudican a esa competitividad es precisamente el desajuste en la competencia que ofrecen los trabajadores y que demandan las empresas. Este desajuste que se ha visto acrecentado precisamente por las nuevas tecnologías, esta nueva digitalización que estábamos ya antes del 14 de marzo y que, como decimos en el Plan Digital de COE, el Plan Digital 2025, todo lo que se puede digitalizar se digitalizará, todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar, todo lo que se pueda conectar se conectará y todo lo que se pueda analizar se va a analizar. Y la formación, como no puede ser otra forma, no es ajena a todos estos cambios. Ese modelo que teníamos ya desde hace tiempo, que nos formábamos, trabajábamos y nos jubilábamos, eso está muerto y enterrado. Actualmente tenemos que ir formándonos a lo largo de toda nuestra vida laboral, en cada una de las fases, porque vamos requiriendo diferentes competencias. Y la reflexión primera es, el sistema de formación profesional para el empleo que tenemos e incluso el sistema educativo está dando cumplida respuesta a estas necesidades reales de competencias en cada una de las fases. Yo soy bastante pesimista. Yo creo que no. Yo creo que no y lo quiero demostrar a lo largo de estos minutos. Estábamos en esta discusión y llegó el 14 de marzo y llegó el coronavirus. Y el coronavirus llegó con ese Real Decreto de paralización de la formación presencial y que hizo que dejáramos de formarnos en este país presencialmente. Nos vimos en el abismo, en ese mundo desconocido de la formación no presencial, vamos a decir. Y podemos entender que a partir de ahí se ha activado la formación e-learning y así tenemos datos. Se han acelerado la formación e-learning en los planes de oferta, los que estábamos en marcha, en la formación TIC y 2018, en la formación programada, en el plan Digitalízate que tenemos en Fundae, o sin ir más lejos, la COE, hemos lanzado un proyecto precisamente durante la pandemia con la Fundación Telefónica y la Fundación Laboral de la Construcción, para que se llama Proyecto Construcción 4.0, y en cuestión de 2 semanas ha habido 15.000 inscripciones de trabajadores del sector de la construcción. Por lo tanto, una crisis la estamos convirtiendo en una oportunidad. Ahora habrá que reflexionar si esta pandemia es un mero cambio coyuntural o es un acelerador del cambio estructural que os estaba contando y que venía de antes del 14 de marzo. Y con todo esto, bueno, pues yo he hecho una especie de artificio, seguramente muy poco académico, muy poco ortodoxo, muy poco serio, pero yo quiero diferenciar 2 mundos que existen actualmente. El mundo de la teleformación y el mundo del e-learning. Ya sé que es un artificio. El mundo de la teleformación lo voy a circunscribir a la formación subvencionada, a la formación bonificada, a la formación que impulsa las administraciones públicas. Frente a ello, tenemos el que yo he denominado e-learning, que es el mundo de la formación que hacen las empresas en su día a día, especialmente las más grandes. Son 2 mundos que, bueno, son 2 mundos artificiales, los hago como mera didáctica. ¿Qué tenemos en el mundo de la teleformación? En ese mundo de la formación subvencionada o bonificada. Bueno,
lo primero, lo que nos llama la atención es la propia denominación, teleformación. Tele es un sufijo, un prefijo de origen griego que significa distancia, lejanía. Eso ya dice mucho, porque se está poniendo el énfasis en que el alumno y el tutor no están en el mismo espacio, no se encuentran en el mismo espacio físico, cuando realmente esa no es la clave del e-learning o de la formación online, vamos a llamar, o la formación en línea. La clave, sin duda alguna, es la interacción entre el usuario, el material didáctico y el tutor a través de herramientas electrónicas, informáticas, sin necesidad de desplazamientos, ni horarios, etcétera, etcétera. Por eso, precisamente, se llama e-learning, electronic learning, aprendizaje electrónico. Es decir, desde la propia conceptualización ya vemos que existe un gap entre esos dos mundos que yo hablaba. ¿Y por qué lo hemos llamado teleformación? Y esperemos que esto en la próxima reforma desaparezca, porque yo creo que es un anacronismo, algo totalmente obsoleto. Sin duda alguna porque veníamos de la formación presencial. Hizo su irrupción la formación online y tuvieron que llamar a teleformación frente a la presencia física. Y frente a ello estaba la distancia física, que es la teleformación. Yo creo que precisamente la teleformación tiene un gran desajuste con la formación que se hace en el mundo empresarial por varias razones. Primero, porque ha sido diseñada desde la propia perspectiva de la formación presencial. Entonces, la hemos hecho una formación eminentemente rígida, poco flexible, muy burocratizada, con un enfoque academicista, educativo, que lo aleja del mundo empresarial. Veremos algunos datos posteriormente. Y el exponente de ello son los certificados de profesionalidad en teleformación, que más academicista no puede ser. Yo tengo alumnos en certificado de profesionalidad, que te dicen que les ha sido más fácil sacar sus carreras universitarias que hacer un curso en un certificado de profesionalidad en teleformación o en online, como estamos diciendo. Y otra de las claves es el sistema de financiación, cómo se ha financiado a través de subvenciones y bonificaciones. Mirad, yo he visto que los que estáis, lo conocéis, los asistentes, sois todos casi conocidos, he visto más o menos que os conozco a casi todos los que estáis, conocéis muy bien el sistema. El sistema se financia a través de un módulo, una especie de tasa, un precio público que se financia, que se da por participante y por hora. Y ese sistema de módulos lo que ha hecho es precisamente que se haya ajustado el precio del mercado de una forma artificial. Es decir, ahora mismito los centros de formación cobran en el curso, en el privado, según estos módulos. De forma que la formación más barata, cuyo precio es más barato, se eleva frente a estos módulos y la formación más cara no puede entrar en el sistema. Dentro de esta fórmula de módulo participante-hora, también se ha incrementado, lógicamente, el número de horas de forma artificial. Estamos viendo cursos excesivamente largos. Sin ir más lejos, la teleformación o la formación subvencionada tiene una media de 55,8 horas curso, frente a la formación de 26,2 que tiene la formación bonificada. Aún así, está muy por encima de la formación o de la teleformación que realizan las empresas. Mucho más breve, mucho más corta y de mayor impacto. Asimismo, en esa fórmula de horas por participantes, también el concepto de participante tiene una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque si el participante no finaliza, no se financia. Por lo tanto, todos los esfuerzos, o la gran parte del esfuerzo, van dirigidos en conseguir el mayor tiempo de conexión de los participantes o que hagan esas cuestiones o estos controles periódicos de aprendizaje, más allá de que adquieran o no las competencias para los cuales está hecha la formación. Eso es, sin duda alguna, uno de los desajustes que tiene el sistema. En esta misma línea, no lo digo yo, lo dice el reciente informe que se ha publicado en la Fundai, que podéis consultarlo, que es el informe de evaluación de la calidad de acciones formativas en teleformación. Se ha barajado, se ha analizado el año 2017 y 2018. Ese informe viene a decir exactamente esto que he ido recogiendo en esta primera parte. Viene a decir que en cuanto a la calidad tecnológica, viene muy condicionada por las normas y por las restricciones que tiene el actual modelo. En cuanto a la calidad didáctica, dice que no logra que los participantes experimenten procesos de aprendizaje inmersivos y con suficiente compromiso e implicación. Y por último, respecto a la calidad de aprendizaje, dice que existe un limitado impacto en las competencias que reciben los alumnos y no logra un nivel elevado de satisfacción ni adaptación a las necesidades de participantes y empresas. Eso, para mí, significa que es un fracaso. Además, tenemos otras cuestiones, digamos, más adyacentes a todo esto, como es la exigencia de tutores, formadores
no virtuales, sino en presencia, cuando ya las empresas ya tienen contenidos en línea donde no existen tutores, son bots o machine learning que van aprendiendo y que te dan una respuesta y que seguramente ni sepas que no es un tutor físico. O sin ir más lejos, los sistemas de seguimiento y control que ejercen las administraciones burocráticos se limitan al papel, a los elementos y requisitos formales y no van a comprobar las competencias que han adquirido los trabajadores. Frente a este mundo artificial, perdonadme esta libertad que me he tomado de la teleformación, existe otro mundo que es el que hemos denominado e-learning, que es el que están realizando o formación online, e-learning, existen muchas denominaciones, es que están realizando las empresas, especialmente grandes, pero también de forma de tractor están acercándose las medianas y las más pequeñas. Un claro ejemplo de que el sistema de teleformación no funciona es que el e-learning de las empresas, solamente el 23% de la formación que se realiza con fondos públicos es e-learning o teleformación. Solamente. Sin embargo, sabemos que las empresas ese porcentaje es mucho mayor. ¿Por qué no entra el e-learning real del mundo real de las empresas al sistema subvencionado bonificado? Precisamente por todas las dificultades que decíamos antes. Y porque en el e-learning se pone foco en tres partes. Primero, en la calidad. Esa calidad que no se limita a las plataformas. Las plataformas actualmente existen gratuitas, Moodle, estupendas, con todo tipo de utilidades. Y bueno, pues la calidad no solamente va ahí, sino yo creo que es mucho más importante es la calidad precisamente que ponen las empresas en los contenidos, en los sistemas de tutorización, bien sean virtuales o no. Esa calidad va más allá del número de conexiones, tiempo, etcétera, etcétera. Lo que pretenden es precisamente que los contenidos tengan un impacto directo en las competencias que tienen los trabajadores. Competencia va directamente vinculada a competitividad de las empresas. No puede haber una empresa competitiva si sus equipos no son competentes. Y precisamente esa calidad va dirigida a una formación breve, de impacto, de contenidos muy actualizados y muy experienciales, no tan teóricos. Además, hay que tener en cuenta que este e-learning que hacen las empresas, bueno, pues es un e-learning nada monolítico. No podemos hablar de un e-learning único. Existen muchas modalidades, los simuladores, realidad virtual, el microlearning, medio learning y ahora la famosa aula virtual que luego seguramente en el turno de preguntas surgirá. Las empresas también apuestan por la flexibilidad no en cuanto al horario, el calendario, etcétera, etcétera, no. Se refieren sobre todo a que el alumno pueda adaptar los contenidos a su propia dinámica, a generar itinerarios individuales de aprendizaje. Lo que alguna gran empresa nos ha dicho, el Netflix formativo. Es decir, cada alumno tiene que ir utilizando el repositorio de formación e-learning para formar su propio itinerario, porque no existen dos puestos de trabajo iguales y no existen dos personas iguales. Algunos tendrán unas competencias, otros otras, y no se puede seguir formando con las herramientas del siglo XX para necesidades del siglo XXI absolutamente individualizadas. Además, hay un concepto clave y es que no solamente la responsabilidad la tiene el empresario, el trabajador ya ha asumido que es corresponsable del diseño de sus propios itinerarios formativos. Por lo tanto, necesita esas herramientas para ir montando de forma modular su propio itinerario individual. Y la tercera de las partes es la capacidad de control. Las empresas se preocupan mucho más, precisamente inciden sus controles en la adquisición de competencias. No pueden perder el tiempo en controlar el tiempo de conexión, si ha habido el 75% de controles de aprendizaje, que encima cada administración lo utiliza de una forma u otra. Las empresas van controlando precisamente que sirva para algo esa formación. Bueno, yo creo que para ir terminando, pues en este tiempo que me han dejado, yo creo que existe un gap importante entre esos dos mundos, el mundo de la teleformación y el mundo del e-learning. Las empresas, como se ha demostrado con esta pandemia, somos altamente adaptables, flexibles, mutables, nos adaptamos a la realidad y necesitamos precisamente herramientas que nos permitan adaptarnos a esta realidad. Y la teleformación no está sirviendo para ello. Los sistemas, precisamente, y el sistema de formación profesional para el empleo, debe adaptarse a la realidad, bien sea antes o después del COVID. Y no creo que el sistema de formación profesional para el empleo que tenemos actualmente, y no creo que la teleformación que tenemos actualmente vaya a servir para adaptarnos a esta realidad que se nos avecina, que vivíamos y que se ha acelerado. Yo, sin más, seguramente muchas de estas cuestiones
van a surgir en el proceso de preguntas o en el turno de preguntas. Por mi parte, nada más. Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu magnífica exposición, también por tu brevedad, cosa que también se agradece. Quiero decir que hemos estado recopilando vuestras preguntas y comentarios y al final, después de la siguiente intervención, surgirá un pequeño debate donde les plantearemos a cada uno de ellos vuestras preguntas. Y tras esta intervención de Juan Carlos Tejeda, director de Educación e Información en COE, pues ahora tenemos la intervención de Carlos Ayalero, asistencia técnica de UGT en Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que es también, y eso es un lujo también aquí en este webinar, contar con él también como autor del capítulo 1.3, el e-learning en la formación de las personas trabajadoras, que además ahora pasaré en el chat la dirección para que todos los participantes puedan disfrutar de la lectura de este capítulo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Carlos, por tu disponibilidad y dedicación en el libro blanco y ahora aquí por tu intervención. Tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias también por tu presentación. Buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, pues hoy estoy encantado, es un placer de compartir este ratito con vosotros y poder, bueno, pues comentaros nuestros posicionamientos y nuestras reflexiones con respecto a este tema, ¿no? Y bueno, sobre todo agradecer tanto a Apple, desde UGT, agradecer a Apple y a la UNED, pues que nos brindaron la oportunidad de participar en el libro blanco y evidentemente pues también de participar en este webinar. Perdón. Vale. Bueno, pues vamos a ver si empezamos. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues nos toca pues, hablar de la formación y learning y de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, nosotros queríamos de alguna manera mostraros nuestras reflexiones y nuestras aportaciones cuando se nos pidió que participáramos en el libro blanco y aceptamos, pues entendíamos que el libro blanco de alguna manera iba a, y así lo ha hecho, a recopilar pues todos los conocimientos y experiencias más importantes con respecto a una temática para desarrollar pues unas líneas estratégicas que sirvieran para afrontar pues, los retos de futuro con respecto a ese tema, ¿no? A nosotros en principio nos tocó hablar pues bueno, de los dos elementos de reflexión que teníamos, era la modalidad e-learning y la formación de los trabajadores y trabajadoras. Creemos que se debe hacer, Juan Carlos habla muchas veces de que estamos en un momento de cambio, en una situación de cambio y cómo nos tenemos que adaptar, ¿no? Y nosotros también vemos que esa situación es así y creemos también que de alguna manera tenemos que abordar una reflexión muy profunda con respecto a esta metodología. En muchos casos por todo lo que ha dicho él, es decir, porque estamos viendo que no está dando una respuesta que es la que nos gustaría que diera, ¿no? Esta reflexión pues tiene que ser algo que realmente genere un cambio en esta modalidad y en cómo es entendida, ¿no? Para llegar a esta reflexión, para intentar reflexionar sobre esto, bueno, pues no partimos de cero. Nuestra organización no parte de cero, sino que, bueno, pues de alguna manera partimos de nuestra experiencia. Somos una organización con 130 años de historia, ¿vale? Que de alguna manera tiene unos valores, una cultura y una identidad en la que la formación ha sido uno de los pilares fundamentales. Y además hemos aprendido reflexionando sobre la práctica, es decir, llevamos muchos años formando.
¿vale? Y esto, pues bueno, pues sería el primer elemento en el que nos hemos basado para hacer esta reflexión. Pero claro, no podía ser único, no solo podíamos basarnos en nuestra experiencia. También hemos tenido en cuenta, o hemos intentado tener en cuenta, pues las investigaciones que se han realizado pues en pues modelos educativos más actuales, en las tendencias que tienen, ¿vale? Como es el constructivismo. También no podíamos dejar de lado a la hora de reflexionar y de poner la modalidad e-learning y darle un poco una vuelta a esta modalidad, no podíamos dejar de lado también el marco europeo del aprendizaje a lo largo de la vida, en el que están inscritas pues, las iniciativas de la formación profesional para el empleo, ¿no? Y por último, pues evidentemente, aunque el libro y el capítulo está escrito pre-COVID, pues había otro elemento esencial que teníamos que tener en cuenta, ¿vale? Que era el contexto en el que nos estábamos moviendo, ¿no? En este contexto de revolución digital. De alguna manera, nosotros incluso le llamamos tsunami digital porque siempre nos sobrepasa, somos incapaces de intentar adelantarnos a los cambios que se van a generar y siempre al final nos pilla como un tsunami, ¿no? Y estos elementos, con estos elementos hemos visto cómo incidían en la formación profesional para el empleo y en el e-learning y en la formación de los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado a una conclusión que a lo mejor os parece un poquito radical, pero que bueno, pues al final es nuestra primera reflexión y es lo que ponemos encima de la mesa después de pues eso, haber reflexionado sobre este tema. Y es que la modalidad e-learning debe acometer pues una innovación metodológica y además disruptiva, ¿vale? De alguna manera creemos que el cambio que se tiene que dar no es un cambio, no es una innovación, no es una transformación a nivel tecnológico, porque en ese sentido sí ha habido esta maduración, esta evolución tecnológica, ¿vale? Pero entendemos que no se ha dado, aunque sí ha habido, no se ha dado con la misma intensidad esa innovación y esa evolución metodológica. Tenemos claro también una cosa, y es que el e-learning es una modalidad de alto impacto, como también ha dicho Juan Carlos, es decir, nos proporciona una posibilidad inmensa de acceso a los trabajadores a la formación, ¿no? Y más en un momento en el que, bueno, pues como estamos viendo, los cambios que hay a nivel de producción, a nivel económico, son tan grandes y tan profundos y tan rápidos que los trabajadores necesitamos tener herramientas para poder adaptarnos y adaptar nuestras competencias a los requerimientos del mercado, ¿no? El que sea tan sumamente potente es algo que es una realidad. Es decir, muchas de los organismos internacionales y europeos que hemos consultado lo avalan, ¿no? Y lo ratifican. Pero también nos dicen otra cosa, ¿no? También dicen muchos de ellos que nos advierten que solo la tecnología no vale. Es decir, de hecho, la OCDE en alguno de sus últimos documentos dice que ella ha verificado que solo el disponer de dispositivos tecnológicos en un aula no hace que los alumnos sean más competentes y mejora la formación. Teníamos entonces esta situación un poco de balanza, ¿no? Por un lado decimos, es que es muy potente, pero por el otro decimos, hombre, es que, bueno, pues hay que tener cuidado porque la tecnología solo no vale. Pero UGT
ante estos dos planteamientos, apostó por el e-learning. De alguna manera, desde el inicio del desarrollo de esta modalidad, desde la UGT desarrollamos incluso herramientas y las utilizamos en los planes de formación. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo he dicho antes, ¿no? La razón primigenia es que para nosotros es una modalidad relevante a la hora de la formación de los trabajadores y las trabajadoras, ya que nos permite, como herramienta, acceder a una formación que a lo mejor de otra manera no podríamos acceder y tener actualizados nuestras competencias pues, de una forma muy rápida. Aún así, aunque apostamos por ella, ¿vale?, creemos que se tiene que dar esta transformación y que se tiene que dar de alguna manera un cambio en esta modalidad. ¿Cómo se tiene que dar este cambio? Pues entendemos que el e-learning, esta modalidad a nivel metodológico, tiene que transitar desde un modelo escolar a un modelo social, ¿vale? Que, bueno, pues también es un poco lo que ha planteado Juan Carlos, ¿no? Es decir, él lo ha planteado en dos modelos, hablando de teleformación e e-learning, y nosotros damos un paso más y entendemos que el e-learning en su conjunto, ¿vale?, sobre todo el que está financiado, como él ha dicho, dentro del sistema de formación profesional para el empleo, pero incluimos también ahí mucha de la formación bonificada, ¿vale?, desde nuestra perspectiva, tiene que transitar desde este modelo escolar al modelo social. El modelo escolar, pues para que os hagáis una idea, pues se caracteriza de alguna manera porque entiende que solo aprendes en un momento y en un lugar, es decir, en el aula, en un curso, ¿vale? También entiende que lo importante o se centra en la transmisión de conocimientos del profesor al alumno. Y, de alguna manera, dentro del modelo de formación para el empleo, dentro de la formación y la educación de adultos, dentro de la formación de los trabajadores, pues es un modelo, el escolar, que infantiliza al adulto, ¿vale? Y eso, pues, nosotros no estamos de acuerdo con ello. Para hacer ese tránsito al modelo social, pues bueno, el modelo social es un modelo que de alguna manera entiende que el aprendizaje se puede dar en muchos contextos, a través de muchas vías y utilizando muchos recursos, ¿vale? De alguna manera también es lo que planteaba Juan Carlos, ¿no? Entendemos que el modelo social avala pues las vías formales, no formales e informales del aprendizaje, ¿no?, que también ya están definidas. También otra característica es que se da dentro de marcos de pues, espacios de democracia y de igualdad. Esto no quiere decir que el tutor y los participantes y los formandos no tengan roles diferenciados, ¿vale?, pero siempre desde un posicionamiento de igualdad, ¿vale? Y por último, este modelo social pues, permite que el adulto construya de forma activa sus aprendizajes, sus competencias, ¿vale?, y de alguna manera sea autónomo y se autorregule, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, ese es el tránsito que tiene que hacer. Sería muy fácil, desde mi organización, decir lo que hay que hacer, pero no el cómo. Eso sería lo fácil, ¿no? Y sería un poco tirar la piedra y esconder la mano. Oye, que esto tiene que cambiar, pero no decir cómo. Bueno, pues nosotros en ese sentido nos mojamos y entendemos que ese cambio metodológico tiene que tener tres ejes fundamentales, ¿vale? Tres pilares fundamentales. Por un lado, es diseñar la formación en base a los principios del aprendizaje de los adultos y de los trabajadores, ¿vale? Los trabajadores, como colectivo, tienen una serie de características psicológicas, sociales, familiares, personales, sectoriales,
que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la formación. Es verdad que no hay uno de los problemas que tenemos con respecto a este cambio de modelo es que no hay muchas investigaciones. Es decir, aunque en los años 90 y 80 y 90 pues, se habló de un palabra que ahora empieza a sonar otra vez, que es andragogía, que era un poco el planteamiento de los principios que fundamentaban el aprendizaje de los adultos, pues realmente no hay muchas experiencias ni muchas investigaciones de cómo aprende el adulto en contextos reales. Pero sí es verdad que hay una serie de principios, de elementos que sí podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar la formación. Uno de ellos es que, bueno, pues el adulto como tal es responsable de su desarrollo profesional y de alguna manera quiere decidir pues en qué se forma, cómo se forma, con quién se forma, cuándo se forma, es decir, tener un control sobre su formación. Otro elemento importante también en cuanto a uno de los principios que tiene el aprendizaje de los adultos y de los trabajadores es que un adulto, un trabajador, tiene un bagaje experiencial muy amplio, ¿vale? Que va a utilizar para conectar y para relacionar los nuevos conocimientos y las nuevas competencias con su experiencia, ¿vale? Y también, de alguna manera, necesita que esa formación, que ese aprendizaje sea contextual, ¿vale? Que de alguna manera se dé en un contexto muy similar o que se dé en el contexto laboral para poder transferir esas competencias más fácilmente. Con lo cual, si diseñamos formación, tenemos que diseñar formación muy cercana a los contextos laborales en donde después se van a tener que desarrollar esas competencias. También, y ya lo he dicho, se deben desarrollar en entornos y en espacios de democracia y de participación donde el adulto se sienta escuchado, participe y se sienta tranquilo, no en entornos donde haya un cierto estrés por la evaluación, por la nota, por eso no, con el adulto no funciona bien. También hay otro elemento que es la motivación, ¿vale? La motivación siempre está basada en el adulto en intentar solucionar problemas de su vida laboral o de su vida familiar. Es decir, el adulto, el trabajador, se implica en la formación cuando eso le va a dar, cuando es práctica, cuando es utilitarista, cuando de alguna manera le va a dar la solución a un problema. Si no, normalmente se desmotiva y deja la formación, porque él necesita soluciones rápidas y poder aplicar ese aprendizaje de forma muy rápida para solventar un conflicto o un problema que tiene. Después, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta como principio del aprendizaje de los trabajadores y que es también muy importante es que el trabajador no tiene todo el tiempo del mundo para formarse, tiene otras muchas responsabilidades, con lo cual el aprendizaje tiene que ser muy eficiente, es decir, aprender mucho en muy poco tiempo. Y también, como ha dicho Juan Carlos, tiene que tener los programas formativos o todos los procesos de aprendizaje tienen que ser muy flexibles, porque si no va a tener mucha dificultad el trabajador de poder formarse. Y por último, pero también muy importante, es que los trabajadores aprenden interactuando con sus compañeros, con otros trabajadores, sobre todo compartiendo y confrontando sus experiencias, reflexionando sobre ellas conjuntamente. Lo que quiere decir es que aprende colaborando con los demás y eso es muy importante. El segundo eje en el que se tiene que mover esa transformación sería desarrollar metodologías desde una concepción o un enfoque constructivista. Aquí tampoco voy a dedicarle mucho más tiempo. ¿Por qué un enfoque constructivista? Porque es que es el que más se adapta a las características que hemos dicho de los trabajadores y de los adultos. Es activo, es participativo y, bueno, pues de alguna manera es el que más se ajusta a esta situación.
Y por último, y un poco viene condicionado por los anteriores, un cambio de foco. Yo sé que esto va a resultar muy chocante, pero porque se ha hecho un gran esfuerzo, y Juan Carlos también lo ha dicho en su presentación, en los contenidos. Se hace mucho esfuerzo en que los contenidos sean multimedia, dinámicos, que de alguna manera sean muy fácilmente aprendibles. Pero en este tránsito, en este modelo social, en este sentido al modelo social, tenemos que cambiar el foco, ¿vale? Lo importante, el núcleo central dentro de esa modalidad de e-learning no tienen que ser los contenidos. Habrá contenidos, pero no deberían ser ellos. Tienen que ser las actividades. Es decir, el adulto aprende haciendo, aprende con la actividad. No podemos solo ponerle delante de textos para que los lea. Y aprende haciendo esas actividades con sus compañeros. Es decir, lo bueno y la potencialidad del e-learning es que tenemos todas las herramientas de comunicación, de multimedia, es decir, tenemos un montón de herramientas que podemos poner en función de todo esto, ¿no? En función de estas actividades para que se desarrollen y para que los trabajadores desarrollen y actualicen sus competencias. Bueno, pues conclusión. Vale, pues la conclusión a la que llegamos es que para que, por lo menos desde la perspectiva de UGT, la modalidad e-learning se adecue a la formación de los trabajadores y trabajadoras, debe combinar de forma equilibrada el diseño metodológico que sitúe al trabajador en el centro del proceso formativo, que le haga protagonista de ese proceso formativo, y las ventajas que ofrecen las tecnologías e-learning, que ahora mismo son muchísimas, porque la evolución que han tenido es bueno, pues muy grande debido a la propia evolución que ha tenido pues la propia Internet y en las tecnologías de la información y de la comunicación, que es en las que se basa. Quería también poneros una segunda reflexión, que también a lo mejor es un poco radical, pero nos parece absolutamente esencial, importante y crucial que seamos todos conscientes, todos los que estamos en el mundo de la formación y más de la formación para el empleo, de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta segunda reflexión es que la formación profesional a lo largo de la vida es un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Y así se establece a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel europeo, ¿vale? Está dentro de los derechos de la educación y, bueno, pues está reflejado, no lo voy a tampoco ya, porque creo que me estoy pasando de tiempo, pero, por ejemplo, su última expresión es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿vale? Que habla sobre educación, que habla de que tienen que estar formados, que hay que formar, a dar elementos de aprendizaje a todos y en todo momento, ¿no? A lo largo de toda la vida. Cuando cualquiera de nosotros, todos los que estamos metidos en este mundo, todos los implicados en la formación profesional tenemos que ser conscientes de esto, ¿vale? Cuando se quiere garantizar este derecho por parte de los gobiernos, incluyéndolo en las normativas, tienen que ser conscientes de que estamos hablando del derecho de los trabajadores y trabajadoras. Cuando los agentes sociales negociamos nuevos sistemas de formación a través del diálogo social, tenemos que ser conscientes de que estamos negociando un derecho. Cuando lo financiamos, las empresas, los trabajadores, la administración, también tiene que ser consciente de que está financiando un derecho. Cuando desde la Fundae se gestionan estas iniciativas, se gestionan un montón de expedientes, tienen que ser conscientes nuestros compañeros, que hacen un gran esfuerzo, de que están gestionando un derecho. E incluso los proveedores de formación, ¿vale? Los formadores, incluso cuando tienen delante a su grupo, a sus alumnos, que son trabajadores, tienen que ser conscientes que esos trabajadores están ejerciendo un derecho a la formación profesional a lo largo de la vida. Para ejercer este derecho, tenemos que tener también en cuenta y dar solución a 4 temas que voy a poner, porque sé que me estoy pasando del tiempo. Uno es la brecha digital. Es decir, cuando hay trabajadores que no tienen las competencias básicas digitales para acceder a esto,
ya no es universal, ya no puede ejercer ese derecho, ¿vale? Los tiempos de formación. Muchas veces esta formación, que es un derecho, solo se desarrolla en los tiempos personales. Nos tendremos que sentar y habrá que regular los tiempos de formación para ver cuándo se puede formar y cuándo no se puede formar y si es obligatorio y no. Y bueno, de alguna manera, no siempre hacerlo a costas de los tiempos personales del trabajador. Otro elemento, y que se ha visto claramente también con esta desgraciada pandemia que nos ha golpeado de una manera tan fuerte, es el tema de las formadores y los tutores. De repente, muchas personas tenían que ser tutores de e-learning y se ha visto que no estaban preparados. A todos los estamentos, desde la universidad hasta la educación primaria, porque hay que formar muy bien a los formadores y tener unos buenos tutores de e-learning para que puedan desarrollar todo el potencial de esta modalidad. Y por último, que no puedo dejar pasar, es que como este modelo social al que queremos hacer el cambio habla de que podemos aprender en cualquier tipo de contexto, no podremos dejar de intentar establecer mecanismos que sean ágiles a la hora del reconocimiento, la validación y la acreditación de esas competencias que muchas veces ya tenemos y que, bueno, pues que de alguna manera no nos son reconocidas. Estas dos reflexiones son las que queríamos poner encima de la mesa. Os agradezco muchísimo vuestra atención y nada, aquí estamos para que nos preguntéis lo que queráis. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Vamos a pasar inmediatamente a un debate donde paso la palabra a Erez, que está recopilando las preguntas, junto con Pedro, que son los que van ahora a coordinar el debate. Gracias. Antes de pasar a la pregunta, por supuesto, quería darle las gracias a Juan Carlos y a Carlos por sus intervenciones. Después de escuchar a Juan Carlos, voy a hacer un esfuerzo enorme por no utilizar nunca más la palabra teleformación, que yo utilizaba indistintamente. Afortunadamente somos la Asociación de Proveedores de e-learning. Ahora volveré de todas formas a un detalle muy importante que has comentado, Juan Carlos. Y después de escuchar a Carlos, tiene toda la razón en esa evolución del modelo escolar al modelo social. Afortunadamente, si ese modelo social es la meta, digamos, no estamos en el punto de partida, estamos ya a medio camino. El Servicio Público de Empleo ha hecho un trabajo excelente y nos ha inducido a los creadores de contenidos a evolucionar mucho, a meter muchísimas actividades, a acercarnos mucho a ese modelo social. Queda mucho camino todavía, porque también la teleformación es reciente, pero estamos en ellos. Y quería hacer una mención a algo que ha comentado Juan Carlos, que es una cuestión muy delicada, muy real y muy delicada, como es el tema de la duración de las acciones formativas que se imparten en e-learning. En la mesa de trabajo técnica surgió, Fundae nos transmitió su preocupación, porque como bien decía Juan Carlos, las medias están un poquito desfasadas y nosotros, como Asociación de Proveedores de e-learning, entendimos que nos tocaba a nosotros poner algo encima de la mesa que pudiese resolver este problema. Y en esa línea hemos desarrollado un proyecto muy interesante. Antes no mencioné, muy brevemente lo voy a mencionar, que es el sello de calidad. Un sello que trata de fijar un mínimo de calidad en los contenidos que se tienen que utilizar en teleformación, y también tocamos el tema de la duración. Y hemos establecido una fórmula. Ha sido muy difícil porque hay muchos tipos de e-learning, como mencionaban nuestros ponentes, es una única fórmula que más o menos trata de establecer la duración de un curso mediante teleformación, que es algo pues bastante complejo. Y ya sin más le cedo la palabra a Erez para que pasemos al turno de preguntas, que me consta que hay muchas y muy interesantes todas. Erez, te cedo la palabra. La verdad que tenemos muchísimas preguntas y muy poco tiempo, así que antes de nada pido brevedad en las respuestas y vamos a ver cuántas logramos contestar y leer. La primera, bueno, es general, el que quiera contestar. De Belén Blanco nos pregunta, ¿cómo sorteamos la falta o escasez competencial de un gran número de alumnos potenciales en el manejo de las herramientas utilizadas en e-learning? No sé, Juan Carlos, si quiere... Sí, pues bueno, la idea, efectivamente, Belén, tiene razón en que, mira, el informe de ESI, que hace un análisis de la situación, digamos, de la digitalización en los diferentes países de la Unión Europea, a España nos sitúa en muy buena posición. Creo recordar que en el puesto 8 en cuanto a infraestructuras digitales, estamos muy bien. Sin embargo, efectivamente, creo que nuestro puesto es el puesto 17 o 18 en cuanto a la adquisición de competencias digitales.
no tenemos competencias digitales. Y ahí tenemos un trabajo importante. Yo creo que tenemos un trabajo a dos niveles. Seguramente, frente a los más jóvenes, yo creo que nos falta esa alfabetización digital desde los primeros etapas educativas. Los niños son muy digitales, es cierto, manejan los instrumentos, pero después, cuando vienen situaciones como las que nos hemos encontrado en la pandemia, con formación a través de plataformas, pues vemos que hay dificultades. Y después hay otro colectivo que es el de mayores. También el de mayores, también hace falta ese acercamiento al mundo digital. Y bueno, los mayores, yo creo que hay que romper el concepto de e-learning actual a través de otros soportes más sencillos, formación más intuitiva, formación a través de teléfonos y el concepto de visual. Actualmente ya sabéis que la capacidad de retención, y Carlos que lo sabe, que es pedagogo, la capacidad de asimilación a través de una imagen más sonido se incrementa exponencialmente frente a simplemente imagen o simplemente sonido. ¿Quién de nosotros no acude a YouTube para consultar una receta y aprender? Es un proceso de aprendizaje, o para aprender cómo se pone un papel pintado en una pared. Todos esos sistemas yo creo que harían que esa carencia de competencias digitales en todos esos colectivos poco a poco pudiéramos ir pasando de ese puesto 17 a otros puestos que más acorde con la economía de nuestro país. Gracias, Juan Carlos. Carlos, ¿quieres decir algo o pasamos? No, a ver, estoy básicamente de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que, bueno, pues que evidentemente cuando a veces en las convocatorias nos peleamos muchas veces también con los compañeros de la COE para pues discutir sobre los colectivos prioritarios, porque a veces definirlos es complicado. Creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo porque hay una serie de colectivos que son más vulnerables, que tienen menos capacidades y que tienen menos competencias y que, bueno, pues que de alguna manera quedan excluidos, ¿no? Sobre todo ante estas metodologías o ante estas modalidades e-learning que conllevan, pues eso, unas competencias digitales mínimas para poder acceder, ¿no? Es lo que antes yo comentaba con respecto a la brecha digital. Yo quiero apuntar, y así ya hacemos un chascarrillo, que en las convocatorias de la Fundae prácticamente queda uno o dos señores en toda España que no son colectivos prioritarios, porque son los jóvenes, mayores de 45, todas las mujeres, que representan más del 50% de la población, trabajadores de baja cualificación, discapacidad, trabajadores de pymes. Yo siempre digo que hay un señor de Murcia que está en intervalo entre ser joven y mayor de 45, cualificado, que no trabaja en una pyme y que es prácticamente colectivo no prioritario, pero el resto prácticamente es todo. Ahí también tenemos que afinar, Carlos. Es importante poner foco de verdad sobre los colectivos que entendemos que tienen más problemas de acceso a la formación y especialmente a la digitalización. Sí, a ver, evidentemente hay que de alguna manera, como tú dices, afinar, ¿no? Pero afinar en muchos aspectos, incluso en el tipo de oferta formativa que se evidentemente, todo lo que tiene que ver con la subvencionada, al final se tiende a una formación muy general y para mucha gente. Entonces, a lo mejor habría que sacar algún tipo de iniciativa específica para cubrir esta situación. Es muy difícil matar moscas a cañonazo, es decir, de alguna manera, a lo mejor si son situaciones muy concretas, pues como se sacó la convocatoria de TIC, es decir, si hay elementos de falta de competencias muy específicas en colectivos muy específicos, pues habrá que hacer un esfuerzo específico, no un esfuerzo general como puede ser el de la convocatoria de subvenciones, ¿no? Gracias. Voy a pasar a las preguntas más breves porque hay algunas preguntas que son muy largas y estamos al final de nuestra hora prevista. Podéis enviarnos las preguntas luego a apple@apple.es y se las enviaremos a los ponentes. Paso a la siguiente. Juan Carlos. Javier de Cepime nos pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para transformar el concepto ya clásico de teleformación a una metodología didáctica bajo las premisas de e-learning de las que has hablado?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es romper el paradigma. La teleformación se ha montado a partir del sistema de financiación y lo que hay que montar es un sistema basado en la adquisición de competencias profesionales, que eso es el e-learning. Competencias profesionales definidas como habilidades, aptitudes o destrezas para desarrollar un puesto de trabajo. Es decir, que la formación sirva para hacer algo. Si no, no tiene sentido. Cuando decimos que la formación es una solución, cuando hay veces dices, si he recibido esta formación, ¿dónde estaba el problema? Pues muchas veces hacemos formación sin medir el problema. Y eso es lo que le pasa a la teleformación. Por lo tanto, rompamos el paradigma de que sea la financiación lo que impregne todo y a cambio para que sean las competencias profesionales lo que impregne ese modelo. Perdóname, sin que sirva de competencia, totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Muchas gracias. Josefa Tormos nos pregunta, ¿cómo valoráis, y esta pregunta se repite bastante, ¿cómo valoráis el traspaso a educación desde trabajo de las competencias sobre certificados de profesionalidad? ¿Cómo va a afectar al sistema de formación y al e-learning en particular? Juan Carlos, ¿quieres empezar? Como queráis. A ver, nosotros ya veíamos que los certificados de profesionalidad eran muy académicos, era lo más educativo que tenía laboral. Y nosotros decimos que precisamente incluso la formación profesional reglada debería ir al ámbito laboral. Contrariamente a eso, se ha hecho el proceso contrario. Y entonces, ¿qué preveemos que va a pasar no en el corto, pero sí en el medio? Pues bueno, pues creemos que los certificados de profesionalidad desaparecerán, no tienen sentido. ¿Qué sentido tenían antes? El sentido era el siguiente. Antes se certificaba por dos instituciones diferentes lo mismo, lo que la Ley 5/2002 decía era, tenemos cualificaciones dentro de los títulos, lo certificaba o lo acreditaba el Ministerio de Educación, y las competencias, perdón, o las cualificaciones de los certificados, que es una transposición casi literal, del Ministerio de Empleo. Al estar todo en educación, pues no tiene ningún sentido. El sentido que tendrá es que se cojan los títulos actualmente y se considere fraccionarlos en módulos más pequeñitos acreditables, de forma que un trabajador a lo largo de su vida pueda ir obteniendo diferentes módulos y al final obtener un título de formación profesional. Por lo tanto, creemos que los certificados, en esta nueva dinámica, lo lógico es que se subsuman dentro de los títulos de formación profesional. A nosotros, ya lo hemos dicho, no nos gustaban los certificados de profesionalidad, no tenían mucho impacto, sirve para titular, sirve para esa obsesión que tiene la administración de titular, pero eso está muy alejado del saber. El titular es una cosa, pero el saber es otra. Bueno, yo muy brevemente, nosotros entendíamos y nos sorprendió mucho que pasara en educación, entendemos que tienen que estar en el ámbito de lo laboral. Es verdad que a lo mejor tenían un talante muy academicista, pero también de alguna manera certificaban y daban una acreditación a los trabajadores, que eso es muy importante para nosotros. Y bueno, pues estamos un poco a la expectativa a ver qué pasa, no sabemos muy bien cómo van a evolucionar, ¿no? Es verdad que, como dice Juan Carlos, antes era dos maneras diferentes de certificar una misma cosa, ¿no? Esa moneda única que teníamos, que eran las cualificaciones, ¿no? Y esas competencias que estaban definidas en cada una de ellas. Ahora pues tendremos que ver qué es lo que pasa. De esta forma, si me permitís, en representación de las entidades de Apple y demás, nosotros no compartimos esa visión tan negativa que tenéis vosotros sobre los certificados. Además, lo creíamos una excelente idea, ¿no? Algo que ayudaba verdaderamente a los trabajadores, que era modular, que estaba unido a la fe de vida formativa, con lo cual podía venir muy bien. El paso de empleo a educación, en principio como tal, no lo podemos valorar, no sabemos educación qué es lo que va a hacer. Desde Apple, pues la mayoría de los asociados hemos hecho inversiones ingentes para tener contenidos diseñados para todos estos certificados de profesionalidad. Entendemos que sería una pena que todo ese esfuerzo se tire por la borda, ¿no? Porque entendemos que sí puede haber una cierta convivencia entre certificados y ciclos formativos. Es cierto, lo dice Juan Carlos, están muy basados en ir a por las competencias y tal, pero ese es el modelo que queremos, formar a los trabajadores en competencias, no ya el tema 1, tema 2, tema 3, sino vamos a formarlo verdaderamente para que adquieran capacidades y competencias. Nosotros esperamos que educación acoja los certificados con mucho cariño y les dé la fuerza que entendemos que debe tener. Pedro, permíteme, si, como estamos en un debate,
Los certificados han sido, su estructura es positiva, pero han sido un rotundo fracaso. Dentro de la formación bonificada, no llegan ni al 1% de la formación que se bonifica son certificados. Y en la formación subvencionada, a pesar de la hiperayuda que han tenido las convocatorias, no llegan ni a un 5%. Es decir, estamos diciendo que quizás puede tener mucho sentido para la formación de los trabajadores desempleados, en aquellos que necesitan una especie de reskilling, obtener un título para incorporarse al mercado laboral. Para ahí sí que creemos que tiene, no me malinterpretes, para ahí tiene un gran sentido, pero tal y como están montados, tan academicistas, que es imposible de cumplir. Es decir, hacer un certificado de personalidad bueno, los que habéis hecho certificado ya sabéis lo que se sufre, pues las empresas siguen sin reconocerlo porque necesitan una formación más breve, más corta, más de impacto y más apegadas a las necesidades del momento. Y los certificados están muy alejados de todo ello. Yo lo único también apuntar que nosotros, la UGT, pensaba que los certificados era también una buena opción. Y como están diseñados, nos parece algo bastante excepcional, incluso a nivel europeo. Nos parece un esfuerzo de desarrollo, sobre todo a nivel didáctico y impresionante. Es verdad que a lo mejor lo que ha fallado es que aunque estaban estructurados modularmente, la forma que un trabajador podía acceder a esos módulos poco a poco para hacer esas acreditaciones parciales era muy compleja. Entonces, era muy difícil que un trabajador ocupado poco a poco llegara, pues eso, año tras año, módulo tras módulo, llegar a tener ese certificado, ¿vale? Pero nosotros también, bueno, valoramos muy positivamente el diseño y el certificado como tal, y la acreditación de unas competencias pues muy amplias, ¿no? Una cualificación. Eso, bueno, estamos hablando de palabras mayores. Otra cosa es que a lo mejor cómo se ha estructurado el acceder a ellos y el poder tenerlos por completo, pues era más complejo. Bueno, pasamos a la siguiente. Os sigo pidiendo brevedad en las respuestas. Marta del Castillo nos pregunta, ¿están ya las comisiones o estructuras paritarias sectoriales trabajando para incrementar al máximo la posibilidad de impartir la modalidad de teleformación, las especialidades formativas? De modo que cuando llegue el otoño y quizás un nuevo brote, haya más flexibilidad para los trabajadores. Por supuesto, Marta quiere decir e-learning, no teleformación, e-learning. Bueno, tenemos que decir lo primero que uno de los grandes fiascos que ha tenido la Ley 30 es algo que nos gustaba mucho, las EPS, las estructuras paritarias sectoriales que agrupaban las famosas 87 CPS, no se han constituido. Como dijimos desde CEO, era complicado. Hicimos un esfuerzo, los sindicatos y nosotros, en aprobar un mapa sectorial. Lo hemos hecho, yo creo que ha sido un buen mapa sectorial. Pero, sin embargo, ya sabíamos que era muy complicado la constitución de las EPS. Y al día de hoy solo se ha constituido una o dos, creo que una solo, la digital. Una, ¿verdad? La de economía digital, no sé qué nombre tiene. Esta EPS sí que está trabajando y algunas otras CPS, Carlos seguramente lo conozca más, están empezando a hacer algo, pero yo no tengo muy claro que este año vayamos a tener una convocatoria 2020. Otra cosa es que empecemos a negociar a lo largo del año, pero no lo tengo muy claro, precisamente por la propia desafectación de los fondos. Porque al desafectar los fondos sí que se permite financiar todos los gastos que ya estaban comprometidos, convocatoria TIC, 18, bonificada, presupuestos de la Fundae, pero no lo nuevo. Entonces yo no tengo muy claro que en este 2020 tengamos, otra cosa será el 2021, pero eso será, digamos, voluntad de la propia administración y dependiendo de cómo vaya la cuota de formación, porque no se os olvide, con toda esta crisis de los 2.100 y pico millones que estaba previsto, la caída puede ser sustancial. Ahí también, Juan Carlos, el director, el Servicio Público de Empleo, tanto por Gerardo como el director, como por Maru, subdirectora, se han comprometido públicamente a través de videoconferencia en sacar una convocatoria en el último trimestre del año, con fondos creo del 21, tienen una intención por lo menos clara y decidida, ¿no? Cosa que también necesitaría el sector, porque si no, imagínate lo difícil que tendría el sector de la formación, que va a ser un sector crítico en la recuperación del país, ¿no? Después de la pandemia. Entonces, ojalá, Pedro, y nosotros también, desde COE también lo queremos y lo deseamos, pero ya vamos tarde. Tenemos que empezar a negociar, tenemos que las comisiones paritarias, como preguntaba Marta del Castillo, se tienen que empezar a reunir, a establecer planes de referencia sectorial, ver la financiación que hay, aprobar patronato, publicar y plazo para presentación de solicitudes.
Yo, en el mejor de los plazos, nos vemos a principios del año, en el primer trimestre del año 2021. Ojalá fuera antes. Yo nada más apuntar que sí, soy conocedor de que algunas, la EPS que está ya, bueno, que ya está funcionando, y algunas CPS sí están, bueno, pues intentando anticiparse un poco a ese trabajo de desarrollar el plan de referencia sectorial. Pero bueno, también estamos en COVID y entonces pues las paritarias, las comisiones paritarias pues también han dejado de reunirse y bueno, pues ese ritmo que había empezado pues también se ha frenado. Entonces, bueno, pues no sé si llegaremos a tiempo o no. Espero que sí, si esto te pone otra vez a funcionar, pues habrá que apretar el acelerador. Bueno, pasamos a la siguiente, directa para Juan Carlos. Pilar Carot dice lo siguiente: de acuerdo en que el sistema no funciona y tenemos que evolucionar, de acuerdo en el papel fundamental de las empresas, pero ¿qué papel entiende que tienen las personas que conforman las empresas en el diseño de la formación que necesitan y en el proceso? Ya sabía yo que mi amiga Pilar no podía hacer una pregunta fácil. Esta pregunta es muy difícil. Pues lo primero que tenemos que hacer para cambiar el sistema es acordar un acuerdo bipartito entre la patronal y los sindicatos ya, urgente, para precisamente, y más ahora que el diálogo social está tan sano, estamos llegando a acuerdos donde los políticos no están llegando a ningún tipo de acuerdo, sin embargo, patronal y sindicatos estamos llegando a acuerdos de los ERTES, etcétera, etcétera. Deberíamos la formación tomarlo. En cuanto al tema de la presencia, digamos, de los trabajadores en el diseño de la formación, yo antes lo he mencionado, yo creo que precisamente en este mundo tan cambiante en el que estamos, que no sabemos muy bien por dónde van a ir las necesidades, que esto va cambiando, imaginaros lo que nos ha pasado el 14 de marzo, existe una corresponsabilidad por parte del empresario y por parte del trabajador en la formación. Y esa corresponsabilidad, digamos que el empresario tiene que ser responsable de todos los factores que afectan a la productividad, a la competitividad, pues decide estratégicamente la estrategia de la empresa, el I+D+I, los procesos, todo lo que afecta a la competitividad de la propia empresa, y el trabajador tiene también que decidir incluso sobre su propia cualificación, lo que decíamos antes, su upskilling que dicen ahora los modernos, o el reskilling, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es una responsabilidad compartida que tiene que tener tanto el empresario como el trabajador. Otra cuestión es que la formación que se decida tiene que estar alineada, como no puede ser de otra forma, con la propia competitividad empresarial, porque si no, no tendría ningún impacto. Y lo que se busca es que la formación tenga impacto en la empresa. Saludos para Pilar. Carlos, ¿quieres decir algo? No, era una pregunta directa. Perfecto. Pues yo creo... Es que si no también podemos entrar en un debate que mejor no entrar. Hay otros lugares para entrar en ese debate. Pues es que todavía siguen llegando preguntas y nuestra idea era terminar antes de las 7. Siempre nuestros webinars duran menos de una hora, con lo cual, repito, podéis enviar, pues tomamos nota de todas las preguntas. También podéis formulárnoslas a través del mail, pero vamos a tener que cortar ya, con lo cual agradezco mogollón la participación de Juan Carlos y de Carlos, y cedo la palabra a Pedro para cerrar la sesión. Bueno, yo de nuevo, por supuesto, agradecerle a nuestros contertulios, a nuestros invitados, a todos vosotros. Como bien dice Eres, llevábamos una máxima hasta hoy, pero bueno, no hay reglas sin excepción, que los chats, los webinars duraran 45 minutos. Hoy seguro que si seguimos nos plantamos pues, en un montón de tiempo más, ¿no? Lo cual quiere decir una cosa muy buena, que el debate que hace falta, que este debate es necesario, que estábamos con las personas también ideales para mantenerlo. Vamos a tratar de contestar a todas las preguntas que estáis mandando a través de email, se las haremos llegar a Juan Carlos y a Carlos para que tengan ocasión de pasarlas. Sin más, os emplazamos al próximo jueves, que también tenemos otro webinar muy interesante, lo estamos tratando de hacer casi todos los jueves. Y ya sin más, pues nada, daros las gracias de nuevo y nada, esperamos veros muy pronto y por supuesto esperamos que haya resultado muy interesante. Hasta luego. Oye, pues nada, un placer y muchas gracias a todos y enhorabuena por la iniciativa. Sois fantásticos, la verdad es que lo montáis muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ya hemos puesto también en el chat los nombres y los temas que vamos a abordar en los próximos jueves,
que no van a coincidir con fiesta, aunque hoy hemos tenido una avalancha de asistentes y de preguntas y lamentamos no poder haber contestado todas. Y bueno, pero la vida sigue y el tema del e-learning vemos que es tan actual como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora. Chao.